Hola mis amados, espero estén bien en compañía de los suyos. Seguimos hoy con la clase número 2 de la autoridad. Es un principio eterno. Espero les pueda ser de bendición. Bueno, pongan mucha atención y comenzamos. Amén. La autoridad. Segunda clase. Es un principio eterno. Entendamos, mis amados, que la autoridad no es un concepto humano, no es algo que se inventó aquí en la tierra, ni tampoco en la iglesia. La autoridad tiene su origen desde el reino de Dios, allá donde Él habita y donde Él está. Por eso es importante que entendamos que el principio de la autoridad no es humano, sino es divino. De ahí entonces que Dios precisamente quiera establecer esa autoridad, ese principio divino aquí en la tierra. Vamos a analizar algunos aspectos respecto a la autoridad en el reino eterno de Dios. Primero, Dios tiene un gobierno perfecto allá en su reino. Daniel 4:3 dice, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. La palabra sempiterno quiere decir que no tiene principio ni fin, que dura para siempre. De allí que esté funcionando eternamente y perfecto. Por eso permanece inquebrantable y en orden hasta nuestros días. Si entendemos que la palabra sempiterno, que la autoridad, tiene su origen desde la eternidad, donde no hay principio ni fin, entonces podemos comprender que de ahí precisamente funcione correcta y perfectamente el reino de Dios. Por eso es que desde la eternidad hasta la eternidad va a permanecer siempre funcionando correctamente y perfectamente. Otra cosa que entendemos en esto es un reino inquebrantable. La autoridad ha sido lo fundamental en el reino de Dios, por lo cual hasta hoy día, desde la eternidad, siga inquebrantable su gobierno, su dominio y su poder. De ahí entonces que el reino de Dios esté basado sobre la autoridad. Si hay una autoridad perfecta, entonces será un gobierno inquebrantable. Otra cosa, un gobierno de orden. La autoridad de Dios ha mantenido el orden perfecto en su reino. De ahí entonces, por eso hablamos que este reino sempiterno se mantenga estable, firme, perfecto, inquebrantable, de la eternidad y lo será hasta la eternidad. La autoridad de Dios tiene una estructura de gobierno. Vamos a ver cómo es esta estructura. La primera es Dios, el Padre, Cristo y el Espíritu Santo. Leemos en Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 5:6 dice, y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Colosenses 1:16. Porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo esto fue creado por medio de él y para él. Jerarquía angélica. En la palabra encontramos la jerarquía angélica, que también forma parte del gobierno de Dios, que son los serafines, querubines, arcángeles, ángeles y muchos seres más. Y por último nos encontramos nosotros. Mateo 19:28 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, resumiendo, la autoridad del reino de Dios tiene una estructura de gobierno. Como ya hemos leído en los versículos, primero está Dios, el Padre, Cristo, sentado a su diestra, y el Espíritu Santo. Después, alrededor de ellos están los 4 seres vivientes,
los 24 ancianos, y luego, como leímos en Colosenses, están los tronos, están los reinos, los gobernantes y autoridades del mundo invisible. Y luego, después de ello, le sigue la jerarquía angélica. Como ya vimos, serafines, querubines, arcángeles, ángeles y muchos seres más. Y después, dentro de la estructura de gobierno, estamos nosotros. Cristo nos ha hecho partícipes ahora a nosotros de esa estructura de gobierno del reino de Dios. Por eso la importancia de que aprendamos, mis amados, los principios de autoridad. Obviamente no todos van a gobernar con Cristo. No todos se van a sentar en el trono con Cristo. No todos van a estar juzgando a las 12 tribus de Israel, como leímos el último pasaje de Mateo 19:28. ¿Quiénes van a ser estos? Precisamente los que estén en autoridad. De ahí la importancia de no menospreciar este asunto de lo que es la autoridad, porque si nosotros empezamos a estar bajo autoridad, empezamos a respetar la autoridad, empezamos a hacer conforme a lo que nos establece la autoridad, entonces sí se va a aplicar que un día también reinaremos con Cristo. De ahí que Apocalipsis capítulo 1 verso 6 nos dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Podemos entender entonces, mis amados, que la autoridad debemos de empezarla a practicar desde esta tierra, precisamente estableciendo ese principio divino en nosotros, en nuestro hogar, con nuestra familia, con la gente que nos rodea y aún incluso con la gente que no conoce de Cristo. De ahí la importancia de aprender esto que es la autoridad. El plan de Dios. El plan de Dios fue enviar a Jesús a establecer esa autoridad en la tierra. De hecho, ya había intentado, a través de lo que leemos desde Adán hasta Jesús, establecer esa autoridad en la tierra. Pero desafortunadamente no se había podido establecer. ¿Por qué? Porque todos los que habían venido antes de Jesús eran solo hombres, hombres que al igual incluso habían quebrantado la autoridad, habían pecado delante de Dios, pasando por encima de la autoridad. De ahí entonces, pues, que no se pudiera establecer un reino de autoridad en la tierra. Jesús entonces viene a esta tierra y empieza a establecer el reino de Dios, como lo leemos en Lucas capítulo 17, verso 21. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Jesús está diciendo, el reino de Dios viene a través de mí. Es decir, Jesús vino a establecer el reino de Dios, porque recordemos que Él estaba con Dios. Él ha reinado con Dios y por eso vino a esta tierra a establecer ese reino que estaba allá arriba, ese reino eterno, a nuestra tierra, a través precisamente de nosotros. De ahí entonces la importancia de que Jesús ciertamente viniera a padecer y a morir por nuestros pecados para darnos salvación, pero eso solo sería la entrada al reino de Dios, no el reino de Dios en sí mismo, porque para nosotros poder estar en el reino de Dios tenemos que precisamente seguir las reglas, los mandamientos, las normas, los estatutos que implica el reino de Dios, que esto lo veremos más adelante. Jesús entonces vino a establecer ese reino eterno a esta tierra. Por eso ahora debemos regirnos respecto a los principios del reino de Dios, si aspiramos y deseamos un día estar en ese reino. De ahí la importancia de aprender este principio divino, porque ¿cuántos cristianos hoy día hay en miles de iglesias en desorden, completamente desconociendo lo que es el principio de la autoridad? Y por eso de ahí que el Señor quiera establecer el orden divino por medio de la autoridad en nuestras vidas. La iglesia debe funcionar correctamente y operar en el orden divino. ¿Cómo podría ser esto? Precisamente bajo el principio de la autoridad eterna de Dios. Por eso debemos empezar a vivir y seguir el orden del reino para así prepararnos, estar listos, ser aptos y capaces para estar un día en ese reino de Dios. Nadie que
quebrante, ignore la autoridad, podrá estar un día en el reino de Dios. El reino milenial. En Apocalipsis capítulo 20, verso 6, la palabra dice: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Analicemos un poco de escatología en este punto. ¿Qué es el reino milenial? La palabra dice, a través también de los profetas y Apocalipsis, que va a haber 1000 años en esta tierra en el cual Cristo vendrá a reinar a esta tierra, personalmente, físicamente, no será espiritualmente. La Biblia dice en los profetas que pondrá su pie en el monte de los olivos, e incluso éste se partirá. Esto es importante aprenderlo. ¿Cuándo será el milenio? Brevemente les explicaré. En primer lugar, el rapto de la iglesia sucederá. Todos sabemos que un día seremos arrebatados en las nubes. No veremos al Señor. No será físicamente que Jesús aparezca en las nubes, no, sino que únicamente seremos arrebatados, es decir, vamos a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, como lo dice la palabra. Después de allí, Satanás, por medio del anticristo y el falso profeta, establecerán un reino en esta tierra, donde unirán a todas las naciones para que todas a una se preparen para el Armagedón. ¿Qué es el Armagedón? El Armagedón va a ser la batalla que se suscitará entre Satanás y el mundo, los gobiernos terrenales, y Jesús. Para ese momento, Jesús vendrá ahora sí entre las nubes, y es cuando la palabra dice que todo ojo le verá. Entonces Jesús viene, pelea contra Satanás, el anticristo, el falso profeta y todas las naciones de la tierra, y los vence. Una vez acabado este acontecimiento, Jesús establece su reino en esta tierra por 1000 años, a donde Satanás será encadenado y no podrá operar, al igual que la muerte. Eso quiere decir entonces que los que estén con vida y pasen a ese milenio vivirán 1000 años más, y los que hayan muerto van a resucitar. Entonces Jesús será el rey, y es donde también la palabra nos dice que reinaremos con él, es decir, él nos pondrá a reinar, tal vez en países, tal vez en ciudades, provincias, pero reinaremos con Cristo. Por eso la importancia de entender todo esto. Entonces Cristo establecerá su reino, ese reino eterno, del cual Él vendrá en ese momento en esta tierra durante 1000 años. Es donde no habrá voracidad, no habrá maldad, donde también los profetas dicen que el león y el cordero pastarán juntamente y el niño estará con ellos. Por eso será un reino comparable al reino eterno de Dios en esta tierra. De ahí, entonces, que mucha gente hoy día piense que no hay justicia, y ciertamente no la hay. Pero para ese tiempo, para ese reino milenial, entonces habrá justicia en esta tierra y todos estaremos ahí, si es que ya estamos preparados para estar con Cristo Jesús. Amados, yo les animo a que podamos entender y comprender esta enseñanza de la autoridad. No la menospreciemos, porque de esto depende nuestra ida al reino de Dios. De eso depende que un día estemos con el Señor. Por eso la importancia de entender y comprender esto. Bueno, mis amados, espero que haya sido de bendición esta enseñanza. Bueno, si ustedes no pudieron apuntar todo, regresen en la parte donde se quedaron y hagan bien su apunte. Recuerden que vamos a estar revisando las libretas y espero que estén muy bien esas libretas con todos los apuntes bien hechos. También les comunico, estaremos regresando para el de abril, así es de que los esperamos. Bendiciones, mis amados. Shalom y Dios les bendiga.